Las autoridades federales han confirmado esta tarde la muerte plenamente, la muerte de Enrique El Quique Plancarte, líder de los Caballeros Templarios, abatido ayer a las 7 de la noche en Colón, la población de Colón, esto es en Querétaro, casi frontera con Guanajuato, como resultado de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en el momento en que iba a ser capturado. La identidad fue, le digo, corroborada plenamente, después de llevar a cabo 21 pruebas forenses. Con uno, Rubén Rojas informa. El segundo al mando de los Caballeros Templarios, Enrique Plancarte Solís, salió del estado de Michoacán desde el pasado mes de enero, justo antes de que las fuerzas federales localizaran y confiscaran su lujosa mansión de Nueva Italia. La tarde de este lunes, cerca de las 19 horas, infantes de Marina identificaron en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro, a Enrique Plancarte. Caminaba tranquilamente por la comunidad. Este sujeto, al notar la presencia de las fuerzas federales, intentó ocultarse y cuando éstas le indicaron hacer alto, respondió con disparos de arma de fuego. El personal naval, al repeler la agresión, lo neutralizó. Aún con vida, se le proporcionaron los primeros auxilios y cuando iba a ser trasladado para su atención médica, falleció. Los restos de quien en vida llevó el sobrenombre de El Quique fueron trasladados a la 17 Zona Militar en Querétaro. Se encontraba relacionado con al menos 30 averiguaciones previas y se ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permitiese su captura. El gobierno federal realizó diversas pruebas al cuerpo del líder financiero de los Caballeros Templarios para disipar cualquier duda sobre su identidad. Las pruebas de dactiloscopía forense realizadas con la confronta de las 10 falanges con los registros en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad, el análisis de la morfología de 21 puntos antropométricos del rostro de Plancarte, así como la superposición comparativa de ángulos faciales del occiso con fotografías previas, no dejaron lugar a dudas. Con base en la confronta decadaquilar y fisionómica realizada entre el cadáver de sexo masculino contra los datos que se cuentan de Enrique Plancarte Solís y Alfredo Suárez Solís, se determinó que tienen correspondencia entre sí al 100%, por lo que se trata de la misma persona. Tras la muerte de Enrique Plancarte, Servando Gómez Martínez La Tuta se queda solo al frente de la organización criminal de los Caballeros Templarios y se convierte en el único líder fundador con vida de este grupo y su predecesor, la familia michoacana. Con uno, Rubén Rojas. Se queda solo, nos ha dicho el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido García, que en este momento, simple y sencillamente, no ha terminado la guerra allá, la guerra entre comillas en Tierra Caliente, el operativo, la estrategia del gobierno federal para combatir justamente al movimiento criminal encabezado por los templarios. También nos dijo en una conversación previa a este noticiario que en ningún momento intervino la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, que esto en todo caso es resultado de la inteligencia naval. No, fue un operativo única y exclusivamente de fuerzas federales mexicanas. La instrucción que ha habido es ir contra todos los delincuentes, Pepe. Al final de cuentas, tanto los que ocupan un nivel alto dentro del escalafón delincuencial, si me permites llamarlo así, como aquellos que actúan como halcones o como sicarios, son importantes. El Quique Plancarte tenía 3 semanas refugiado en el municipio de Colón, en Querétaro. Es una pequeña población, le digo, casi fronteriza con Guanajuato, de unos 8,000 habitantes. Vivía en una vivienda modesta, una casa rentada, a la cual tuvieron acceso las cámaras de Uno TV Noticias. Con uno, Ángel Sojar Ramírez, él es corresponsal en Querétaro, informa. Han pasado 24 horas desde que efectivos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano dieron muerte a Enrique Plancarte Solís, uno de los principales líderes de la organización delictiva Caballeros Templarios en el municipio de Colón, Querétaro. Esta casa, ubicada en la calle Puebla, Colonia Las Cruces, fue el último lugar que habitó Plancarte Solís antes de ser ultimado por los grupos castrenses. Detrás de sus austeros ladrillos y piso de concreto apenas hay algunos electrodomésticos, un refrigerador, una estufa, tanque de gas, ropa y calzado en desorden tras el cateo.
A unas horas de la muerte del jefe templario, la casa se quedó sin resguardo, por lo que cualquier persona pudo ingresar y solo la voz de un televisor encendido sirve como compañía para recorrer las 2 habitaciones, el baño, la cocina y un patio de servicio. Al interior de este domicilio, del cual se encuentra en desastre, se pueden apreciar algunos objetos como lo son botas, accesorios de vestir, una serie de sombreros. También se encontraban unas pantallas. Incluso las luces todavía permanecen prendidas, así como signos o rastros de algún cateo. De acuerdo con los vecinos, Plancarte Solís se hacía acompañar de 2 personas en esta casa donde llegaron a vivir desde hace aproximadamente 3 semanas. Era, según la gente que lo trató en esa colonia, una persona amable de quien no percibieron actitudes sospechosas y su comportamiento siempre fue discreto. Los señores inclusive eran amables, porque decían buenas tardes o adiós. Nosotros que nada más eran 2 personas y un muchacho. Sí, apenas iban para las 3 semanas. La movilización de las Fuerzas Armadas causó alarma entre los habitantes, quienes vieron interrumpida la tranquilidad que caracteriza el municipio, ya que algunos testigos escucharon disparos y las revisiones alcanzaron los templos religiosos. Creo que el problema más bien fue en la parte de atrás de donde se encuentra la parroquia, en un Colón, donde se desarrolló todos estos eventos desagradables. Este martes, poco a poco, las calles de Colón vuelven a la normalidad con sus apenas 50,000 habitantes, testigos del despliegue armado de 99 elementos de la Marina Armada y el Ejército. Con uno, Ángel Soa Ramírez. El Quique Plancarte, que tiene un sobrealias del Chivo también, que solía también presentarse como Alfredo, así lo decía Alfredo Suárez Solís. El Quique Plancarte formó parte de una dinastía de criminales. Era buscado por Estados Unidos desde el año 2010, cuando aún estaba en las filas de la familia michoacana. Luego de su muerte, el cártel de los Caballeros Templarios ha quedado bajo las órdenes de la Tuta y el Nacho con uno. Adriana Matamoros informa. Enrique Plancarte Solís, también conocido como La Chiva, pasó de ser un jefe de plaza en Mújica y Nueva Italia, Michoacán, a uno de los líderes que ayudó a consolidar el poderío de sus socios Nazario Moreno, El Chayo, y Servando Martínez, La Tuta. Según datos del gobierno de Estados Unidos, el Quique comenzó como un ranchero común y corriente, luego se hizo dueño de una compañía de venta de materiales de construcción y después llegó al narcotráfico. Fundó la organización delictiva Los Caballeros Templarios tras separarse de la familia michoacana. En febrero de 2010, el Departamento del Tesoro identificó a Plancarte como uno de los 5 principales lugartenientes de la familia michoacana, al servicio de José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, y de Nazario Moreno, alias El Chayo. El Quique se caracterizaba por ser sanguinario y hábil con las cuentas, hasta llegar a ser el cerebro financiero de los Caballeros Templarios. Fue uno de los principales traficantes de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Tras la primera muerte de Nazario Moreno, El Chayo, junto con La Tuta, el Quique fundó la organización de los Caballeros Templarios. Esta organización delictiva, que se dedica a producir y traficar droga hacia Estados Unidos, además de extorsionar a grandes y pequeños comerciantes, agricultores, mineros y jornaleros, surgió en marzo de 2011. Después de la muerte definitiva el 9 de marzo de 2014 de Nazario Moreno, el cártel de los Caballeros Templarios quedó bajo las órdenes de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, Enrique Plancarte, El Quique e Ignacio Rentería, alias El Nacho. En un segundo nivel se señala a Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, Mario Ramos Rodríguez, El Tucán, Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, Jerónimo Vázquez Mendoza o Jesús Vázquez, alias El Toro, y por lo menos 12 más que operan en distintas zonas de Michoacán. Como muchos otros, el Quique trató de hacerse inmortal a través de corridos que hablan de un ranchero con valor, bien vestido y que trataba bien a las mujeres. Plancarte Solís perteneció a una dinastía de criminales. Dionisio Loya Plancarte, el tío Nicho, segundo mando en estructura criminal después de Servando Gómez Martínez La Tuta. Una de sus hijas, Melissa Plancarte, conocida como la Barbie Grupera, destaca en el mundo de la farándula. A unas horas de darse a conocer la muerte de su padre, publicó en su cuenta de Facebook que nadie es eterno en el mundo y las cosas pasan por algo. Pero no solo eso, apenas hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Procuraduría General de Justicia del Estado desarticularon a una banda dedicada al tráfico de órganos. Uno de sus líderes era Manuel Plancarte Gaspar, sobrino del Quique. Se logró desarticular un grupo delincuencial dedicado al tráfico de órganos.
En la noche del pasado jueves 13 de marzo en el municipio de Tarímbaro se detuvo a Manuel Plancarte Gaspar, de 34 años de edad, y de quien se presume es sobrino de Enrique Plancarte Solís. En agosto de 2010, el gobierno de México fijó una recompensa de 10 millones de pesos por la captura de Enrique Plancarte, quien hoy dejó de ser uno de los más buscados. Con uno, Adriana Matamoros. Con uno, el doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional. Doctor Javier, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con uno. Pepe, gracias por la invitación, con mucho gusto. Esta familia michoacana tiene el abolengo, abolengo criminal. Negativo, desde luego. Estamos hablando de que Plancarte tenía un tío muy poderoso, que estaba abajo o arriba de él. Abajo, se entendería. Abajo de él. Dionisio Loya Plancarte, sí. Abajo. Sí, bueno, en términos de la estructura y las responsabilidades que tenía cada uno, pues evidentemente él tenía el tráfico, digamos, de las metanfetaminas y el lavado de dinero, y el tío, lo que se sabe es que estaba encargado, digamos, de los aspectos de comunicación hacia los otros grupos criminales, ¿no? Hace 15 días, poquito más de 15 días, detuvieron allá en Tarímbaro a un sobrino, probable sobrino, de 34 años de edad, a quien se acusó de traficar con órganos humanos, también de apellido Plancarte. Sí, lo que pasa es que mucho de lo que le pasa a la sociedad michoacana o a la sociedad mexicana en general también es este nivel de tolerancia en ciertos grupos, ciertos círculos sociales a prácticas ilegales, indudablemente. ¿De qué tamaño es el golpe que ha dado la estrategia federal para combatir a los templarios? ¿De qué tamaño es el golpe con el abatimiento de este hombre? ¿Ya se ganó la guerra? ¿Falta mucho todavía? Bueno, esta es la primera parte, es decir, el compromiso de la llegada de las fuerzas federales y del comisionado, nombrado por el presidente Peña Nieto, iba dirigida básicamente a contener y a someter a los líderes de esta organización criminal. Digamos que esta primera parte, que es muy importante, sin embargo, lo difícil de la reconstitución de los sistemas sociales, de la vida comunitaria en varias partes de Michoacán, no solo en la región de Tierra Caliente. Es decir, faltan años todavía para poder cantar victoria respecto a lograr la preponderancia del Estado institucional y de derecho en esta zona alterada por el crimen. No, sin duda alguna, el recomponer el funcionamiento de los sistemas sociales, insisto, va a llevar mucho tiempo, pero va a ser muy importante que la parte criminal que generó de alguna manera esta coyuntura que está viviendo no es sino la expresión de cosas que se dejaron de hacer en otras décadas, ¿no? Es decir, cosas que se hicieron mal a nivel local o federal. Sí, porque los huecos no existen. Es decir, cuando el Estado mexicano descuida esas zonas, el crimen ocupa esos espacios y lo desarrolla para su propio beneficio. O otros poderes fácticos, como pueden ser el caciquismo o cualquier otro tipo de actividad que sustituya al poder de cohesión y que se traduce en poder de coacción de estos grupos. Javier Oliva, ¿de qué ha servido tanto dinero que ha invertido la nación, el Estado mexicano, para combatir al crimen, para dotar de seguridad a las poblaciones, no solamente en Michoacán, sino en Guerrero, en el Estado de México, en Morelos, en Tamaulipas? Si vemos que hace falta que el gobierno entre en acción, en apoyo. Ya lo vimos en Michoacán, lo vimos ayer, obviamente en el Estado de México. Lo estamos viendo en Guerrero, lo estamos viendo en Tamaulipas. Están entrando con recursos frescos para pagar todo este costo elevadísimo. Claro. ¿Cuándo nos van a dar cuenta los gobernadores? ¿Qué han hecho con todo el dineral que se les ha dado o no ha sido suficiente? A mí me parece que el problema está justamente enfocado en el tema estatal y en el tema municipal, porque de alguna manera las actividades del gobierno federal, hay una línea de continuidad y esto es indudable. La primera línea de confrontación y sometimiento a la criminalidad organizada o no, la siguen llevando las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido sí es muy importante observar que la participación o la reconstitución de las corporaciones policiales a nivel local siguen estando muy atrasadas. Entonces, la parte, mientras no se reconstituya, por ejemplo, la Infantería Marina lleva 3 años al frente de la Policía Municipal en el puerto de Veracruz y en Boca del Río, o la Policía Militar en muchos municipios del estado de Tamaulipas. Ayer se anunció que los marinos se van a hacer cargo ya de la vigilancia en 19 puertos mexicanos. Los 19 puertos, así es. Es una unidad nueva. Es una unidad nueva. Esto no creo que sea un buen mensaje, ¿o sí? Ayer apareció en el Diario Oficial de la Federación, es decir, vamos viendo que hay áreas que de origen sería responsable de la autoridad civil, pero por distintas circunstancias están siendo delegadas o están siendo tomadas por las Fuerzas Armadas, de caso de la Armada de México. ¿Vamos camino a una militarización en términos de seguridad?
Bueno, como vamos viendo que sigue esta línea de confrontación, digamos que no es que vayamos, ahí estamos de cualquier manera. Ahora, la participación de la Policía Federal sigue siendo muy, muy importante. Creo que el nuevo comisionado tiene un papel preponderante en reconstituir y coordinar las acciones con las Fuerzas Armadas. Javier Oliva, cuando hablamos de la caída de estos líderes, de estas cabezas visibles de organizaciones delictivas, como es el caso de los Caballeros Templarios, la gente dice, bueno, cortan una cabeza y salen 100. ¿Tú crees que después de haber cortado la cabeza, haber abatido a Enrique Plancarte Solís ayer en la noche, al principio de la noche en Colón, Querétaro, van a surgir más Quiques Plancartes? ¿Está el horno como para semejante asunto o se queda la tuta, digamos, como líder visible, o también está el famoso Tena o el Chicano, quienes faltan por caer? Sí, digamos que esta organización criminal tiene una lógica de una concentración en los liderazgos, ¿no? Y de tal manera... ¿Algo más vertical? Sí, claro, a diferencia del grupo de Joaquín Guzmán, que está algo más horizontal. Entonces es muy probable que esta organización, que está bajo el asedio y acoso absolutamente justificado de las fuerzas federales en la medida de las atrocidades a las que han sometido a la sociedad michoacana, es muy previsible, además sumando la experiencia del sexenio anterior, en donde, bueno, ahora habría forma de acotar con los trabajos de inteligencia para que la eliminación o detención de estos criminales no genere el surgimiento más violento incluso de otras células o pequeños grupos locales de crimen organizado. Estamos viendo el efecto cucaracha después de la estrategia federal de combate al crimen en Michoacán. Estamos viendo el efecto cucaracha en Querétaro, que es un estado pacífico y tranquilo, sí, el Estado de México, que arde, sobre todo en la zona oriente del Valle de México. Sí, sin duda estamos viendo que se están desplazando estos grupos criminales y además están mudando al tipo de delito que cometen, ¿no? Básicamente extorsión, secuestro, y que de alguna manera ahora se contaría con mejores recursos institucionales y de funcionarios. Tenemos el comisionado para atender el tema de los secuestros a nivel nacional, a Renato Sales, que de alguna forma estarían justo para contener lo que no se hizo en la administración anterior. Después de tantos años de dolor y de miedo que hay en el país, me parece que el gobierno debe tomar, como lo está haciendo, con esta experiencia y con esta decisión. Pues Javier Oliva, te agradecemos mucho haber estado aquí con uno, tratándonos de explicar. Ya más o menos le dimos un contexto apropiado a nuestros televidentes para ubicar la dimensión, ¿no?, del caso de Enrique y el Quique Plancarte Solís y todo lo que significa alrededor de este combate, de esta estrategia contra el crimen organizado. Así es, porque hay otras evidencias, pero ahí las tenemos enfrente y hay que seguir trabajando para acotarlas. El doctor Javier Oliva, gracias por estar con nosotros, experto en temas de seguridad nacional.